Esta Hoy conferencia desde, comenzará a grabarse. desde Costa Rica nos acompaña la maestra en ciencias Rosana Oliva Barbosa, bióloga forense, con el tema de nuevas perspectivas en las ciencias forenses, botánica y tricología forense. Ella tiene la licenciatura en biología con énfasis en manejo de recursos naturales por la Universidad Nacional de Costa Rica. Su tesis fue Plantas con estructuras de adhesión encontradas en el Centro de Conservación Santa Ana en el 2007. Tiene un máster en ciencias forenses por la Universidad de Murcia, España, con tesis de efectividad en el microscopio electrónico de barrido como herramienta para la observación y caracterización del polen en el Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ciencias Forenses por la Universidad de Murcia, en España. El trabajo doctoral fue de implementación del análisis de identificación aquí taxonómica de muestras de flora y fauna silvestres a través del método de código de barras genético. Y también es colegiada y está en asociaciones como miembro activo de la Asociación en Profesionales del Poder Judicial, miembro activo del Colegio de Biólogos de número con el 938, miembro activo de UAFE, la Asociación Internacional de Mujeres Expertas Forenses, coordinadora de UAFE para Costa Rica. Ella ha laborado para el Departamento de Ciencias Forenses como asistente de laboratorio de la sección de biología, asistente de regencia químico de la Jefatura de Ciencias Forenses, asistente de laboratorio de la sección de toxicología para realizar pruebas presuntivas para la detección de drogas y alcohol en fluidos biológicos. Y así tenemos una gran cantidad de cosillas que tiene Rosana. Es profesora del curso de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la maestría de Derecho Penal del Centro Internacional de Posgrados de la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene investigaciones realizadas, una de ellas como plantas con estructuras de adhesión en el Centro de Conservación de Santa Ana. Tiene publicaciones también en diversas revistas y pues no terminaríamos, Rosa, de un gran currículum. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche para COESFO desde Costa Rica y adelante, todos tuyos. Muy buenas noches a todos. Bueno. Disfruten la charla. Adelante, Rosana. Gracias, muchísimas gracias. Más bien, muchas gracias por la invitación. Disculpar los inconvenientes con el tiempo, ¿verdad? Yo tenía todo preparado y al final mi computadora pues no quiso arrancar, entonces tuve que cambiar de computadora y ustedes saben que ya eso es todo un atraso. Sí, también estoy afuera de mi casa, entonces cualquier cosa que escuchen pues me lo dicen para tratar de ver cómo minimizo el ruido. Solo quiero aclararles una cosita, todavía estoy estudiando el doctorado, no he terminado, o sea, voy por 2 años y medio, me faltan otros 2 años lo más seguro. Y pues en este momento realmente yo llevo 22 años trabajando para el Poder Judicial dentro del Departamento de Ciencias Forenses y esos trabajos que ha dicho el compañero, pues sí efectivamente son labores que yo he hecho anteriormente, pero prácticamente me he centrado los últimos 12 años dentro de la sección de biología como perito judicial. He sido perito judicial de la parte de tricología, que es la que voy a hablarles hoy, y también he sido perito de la parte de botánica. Y el líder técnico fui hace justo 2 años para atrás en una unidad muy, muy interesante que es la Unidad Centralizada de Inspección de Indicios de mi país. Actualmente, cuando justo hace 2 años, les quiero comentar esto ¿verdad? Porque es importante aclararlo. Hace 2 años yo me fui a estudiar a la Universidad de Murcia este doctorado y justo al regresar me topé con la grandiosa opción de trabajar en un nuevo proyecto. Entonces dejé prácticamente todo lo que he estado trabajando y ahora me dedico únicamente a ejecutar un proyecto sobre identificación molecular de fauna y flora de vida silvestre. Entonces, nada más para decirles, ¿verdad? Yo voy a comentarles un poco de todo lo que hemos hecho en botánica y en tricología forense
en mi país, Costa Rica. Algunas cosas ya, digamos, la hacemos, otras cosas son como más retos, pero bueno, sí quiero que quede claro que pues ahora en este momento soy perito judicial, pero digamos en otro proyecto que tengo en manos y estoy dedicada 100% al proyecto. Sin embargo, son muchos años atrás dedicados a estas dos grandes ramas de las cuales les voy a hablar hoy. Les comento que esta presentación pues estaba pensada en Prezi, ¿verdad? Que es un sistema pues bastante amigable, muy movible y todo, pero parece que hoy cayó el sistema, no me dejó ni siquiera entrar, entonces lo tengo descargado como PDF, así que me van a disculpar. Si quieren les puedo pasar luego ya la presentación dinámica, que es la que tengo. Bueno, sin más, pueden interrumpirme las veces que quieran. Vamos a hablar de una de las áreas más interesantes para mí, que es la tricología forense. Y dentro de la tricología forense vamos a hablar un poco de lo que es la definición, que realmente son definiciones pues que se pueden buscar en cualquier parte, ¿verdad? Simplemente yo las pongo siempre porque para mí es importante partir desde el hecho de que la tricología forense pues es un análisis de elementos pilosos. Y los elementos pilosos son los que vulgarmente conocemos como pelos, ¿verdad? Ahí está una definición. No me voy a detener mucho en definiciones ni cosas así porque les digo que creo que esto es lo que más fácil ustedes pueden buscar en cualquier parte. Y sí me voy a centrar en cositas que quizás no lo tengan tan accesibles, ¿verdad? Y que sea más bien mi experiencia como perito judicial lo que más bien les aporte la información. Esta imagen que ustedes ven ahí es simplemente un corte transversal visto al microscopio de cómo puede ser un elemento piloso por dentro. Entonces, nada más que vean que sí está como formado por un montón de tubitos o de filamentos, como llamamos nosotros. Aquí está como el corte un poquito más amplio, ¿verdad? Estos simplemente son cuestiones que uno maneja, cuestiones que uno tiene que ver como analista. Otro tema interesante de hablar, digamos, dentro de la tricología forense, es prácticamente hablar de algunos principios, ¿verdad? Entonces, los principios relacionados con la tricología forense son los que vamos a mencionar a continuación, que son muy, muy conocidos por todos los que en alguna vez han tenido algo que ver con la criminalística o con las ciencias forenses, ¿verdad? En general. Este es uno de ellos, ¿verdad? Este es el principio de Lockhart, que ya estoy convencidísima que todos están muy familiarizados. Este principio de Lockhart, pues es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de transferencia, ¿no? Que hay de dos elementos. Por eso es que es tan importante y por eso es que los elementos pilosos están siempre en cualquier sitio del suceso, ¿verdad? Están porque tienen esta capacidad tan impresionante de poder transferirse de un cuerpo al otro o de un cuerpo a un objeto o de un objeto a un sitio, ¿verdad? Como les decía, bueno, ahí está la foto del papá voy a poner esta foto aquí, del papá de la tricología, bueno, perdón, de la parte de Lockhart, que es el Lockhart, ¿verdad? Y en la parte de abajo, simplemente la fotografía, pues para que vean ustedes, es una forma muy violenta de ver la transferencia, pero pues en forense estas cosas pues suelen suceder de esta manera, ¿verdad? Otra de las cosas importantes de las cuales a mí me gusta hablar es de este otro cuadrito que sale aquí. Me parece que más adelante lo tengo muy más abierto. ¿Listo? ¿Hay algún problema con el audio? No, todo está muy bien. Lo que pasa es que la chica no, es el audio de ella, porque sí se escucha muy bien. Ok, perfecto, ok. Bueno, estas sí me gusta hablar un poquito de esta teoría de vinculación que llamamos nosotros en ciencias forenses y en criminalística también, que definitivamente tiene que ver mucho con el elemento piloso y con lo que vamos a hablar hoy, también con la botánica. Resulta que, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Tenemos una evidencia física, esa evidencia física es como el centro, digamos, del sistema que vamos a hablar, y tenemos objetos, tenemos víctimas, sitio del suceso, sospechoso, y estas X es toda la posibilidad que hay de transferencia de un punto al otro. Entonces, eso define mucho de una manera gráfica cómo es que se hace la transferencia, ¿verdad? Y por qué los elementos pilosos son considerados elementos traza realmente, ¿verdad? Entonces, esa teoría de vinculación nos ayuda muchísimo a entender un poco todo este sistema. A ver, vamos a ver aquí. Es una lástima que no se haya habido la presentación como quería, pero si lo seguía hablando, si lo seguía trazando más, creo que no íbamos a llegar ni siquiera a las 8 de la noche.
Este elemento piloso como evidencia forense, ¿verdad? Siempre es importante hablar del por qué el elemento piloso es importante como evidencia forense. Realmente, por ejemplo, siempre hay una frase, ¿no?, dentro de los científicos forenses, que es que usted en una escena, si esa escena no fue violenta, no hubo, por ejemplo, agresión física, usted posiblemente en esa escena no vaya a encontrar sangre, ¿verdad? Si no hubo abuso sexual, no hubo violación, no hubo nada por esto, usted normalmente no debería de encontrar semen. Si usted, por ejemplo, no conversó con la persona, se mantuvo callado o si usted mantuvo una distancia, difícilmente vaya a encontrar saliva. En cambio, aunque haya un contacto leve o inclusive sin contacto, nosotros naturalmente tiramos pelos, ¿verdad? Digamos, soltamos pelos, el pelo se cae, ¿verdad? Y eso no es un problema de salud. Bueno, hay personas que sí tienen alopecia, pero normalmente el pelo se cae, eso es el ciclo del pelo. Esto hace que el pelo esté en todos los sitios del suceso. Es muy difícil que un pelo no se encuentre en el sitio del suceso y no esté relacionado con algún hecho delictivo. Entonces, por eso que les decía, ¿verdad? Porque efectivamente se caen, que es lo que pongo yo ahí, como que se renuevan periódicamente, por el hecho de encontrarse en la parte externa del cuerpo. A mí no me tienen que apuñalear para sacarme un pelo, sino que el pelo está afuera. Y además que el pelo por sí solo tiene como unas estructuras. Esas estructuras externas son las que nosotros llamamos escamas y que ayudan definitivamente como al anclaje del pelo a otras superficies, ¿verdad? Y otra cosa importantísima es que el pelo, a diferencia de los fluidos biológicos, a diferencia de otros elementos que también sirven mucho como evidencia, es muy resistente a la putrefacción, ¿verdad? Usted puede trabajar un pelo de una persona que está en estado de putrefacción, ¿verdad? Va a estar sucio, va a estar con sangre, va a estar en estado, digamos, malo, pero usted lo puede limpiar y podría, digamos, ver el pelo. La sangre, cuando está, por ejemplo, en una prenda y la prenda tiene hongos, usted esa sangre ya trabajarla y extraer de ahí ADN y todo eso es como complicado. El pelo como que resiste muchísimo a todos esos elementos, ¿verdad? Bueno, aquí es obviamente la parte de la foto que habla obviamente del hecho de que se encuentran en las partes externas. Y aquí es esta imagen, la segunda es la que yo quiero que vean porque son la de las escamas. Esto es un elemento piloso visto en microscopio de barrido electrónico que tiene la capacidad de magnificar muchísimo más el potencial de aumento y de detalle que uno puede ver ¿verdad? Que no podría ver en un microscopio normal. Aquí, bueno, siempre vamos a volver como a esta toma principal para que vamos como, mi idea es que vayamos como retomando los puntos de los cuales ya hemos ido hablando. Pueden interrumpirme cuantas veces quieran, si salen preguntas durante o si no al final, como ustedes gusten o como ustedes lo hayan estado haciendo ya dentro de estas organizaciones de estos eventos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de esta otra parte que me parece bastante interesante y que quizás ya ahí yo les pueda ayudar más porque es con relación a las fases de análisis, ¿verdad? Cuando hablamos de los análisis de los elementos pilosos, ya cuando el elemento piloso se encuentra dentro del laboratorio y ya vamos a empezar el análisis, nosotros siempre partimos de muchas fases, ¿verdad? Una de las primeras fases, por supuesto, es lo que llamamos, aquí están todas las fases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el levantamiento del elemento cuestionado, la toma de muestra patrón, ahora les explico la diferencia, limpieza y montaje, caracterización y comparación. Ya la vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas que conforman prácticamente las fases de un análisis tricológico morfológico, importantísimo. En la sección de donde yo estoy, toda mi experiencia, en estas dos ramas, que es la tricología y la parte de botánica, siempre se ha hecho una identificación morfológica, ¿verdad? No se hace identificación molecular, ¿verdad? Hasta el momento. Todo lo que tiene que ver con cuestiones humanas en mi laboratorio lo hace otra sección, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ADN humano lo hace otra sección. Eso es muy importante que lo aclaremos. Entonces, dentro de esas fases, ¿verdad? Vamos a hablar de la primera, que es lo que llamamos nosotros el levantamiento de los análisis tricológicos. Entonces,
Prácticamente el levantamiento se hace pues con pinzas. Estas pinzas están recubiertas de un material que es como látex, que es como una especie de plástico. Esto simplemente se hace para que no se quiebre esas escamas de las cuales habíamos hablado. Siempre se utiliza como una especie de luz rasante, luz blanca, no tiene ningún poder, no es ultravioleta ni nada por el estilo, simplemente es una luz blanca. Y la manera de guardarlos, que nosotros lo llamamos embalajes, siempre es importante que estén sobres de papel. Dígame, ¿alguien iba a decir algo? ¿O fue mi impresión? No, Sí. creo que no. Ah, sí, sigue. Ok. Entonces son estos sobres, ¿verdad? Los que normalmente utilizamos como embalajes, ¿verdad? Importante, esto es una foto, digamos, pues real del Departamento de Ciencias Forenses dentro de la sección de biología, dentro de la Unidad Centralizada de Inspección de Indicios. Ella es una compañera. La indumentaria, vean que es súper importante como ella se encuentra cubierta, ¿verdad? Con guantes, con tapabocas, con el gorro y con los lentes. Todo esto es importante porque a la hora de que ella hace levantamiento sobre una prenda, sobre cualquier indicio, ella necesita esta luz, que les digo que es una luz rasante, ¿verdad? Esta es la luz rasante que incide sobre la prenda y esta manera de colocar la prenda hace que ella pueda verla de lo que nosotros llamamos una forma perpendicular. Entonces, como la luz incide sobre el soporte, nosotros llamamos que el elemento piloso se excita, se levanta y hace que ella lo pueda ver más fácil, ¿verdad? De lo contrario, el pelo se puede esconder dentro de las fibras de la prenda y del todo lo perdemos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para que ustedes sepan más o menos cómo se hacen estas búsquedas. Seguimos con la fase y ahora vamos a hablar de una toma de muestra patrón tricológico. Antes quisiera recalcar que cuando nosotros, me imagino que todos los que están en las charlas, de alguna u otra forma, algo saben de criminalística o de ciencias forenses. Pero yo reitero siempre algunos conceptos básicos por aquello de que haya alguna persona para que no se me pierda. Cuando hablamos de elemento cuestionado, es un elemento que uno no sabe de dónde viene, ¿verdad? Uno desconoce la procedencia. Por ejemplo, los pelos que yo puedo encontrar en cualquier indicio, ¿verdad? Sea prenda de vestir, casco, no sé, botella, casa, suelo, carro, en fin, ¿verdad? Esos son cuestionados. Yo no sé a quién pertenecen. Hay que hacer todo un estudio para ver a quién pertenecen. Los patrones sí son conocidos, su origen es conocido, esa es la gran diferencia. Entonces, una toma de patrón tricológico es traer a la persona, ya sea sospechoso o ofendido, y hacerle directamente la extracción de sus elementos pilosos, ¿verdad? Ya entonces se meten en los sobres, se sabe de dónde vienen y se pone el nombre de la persona. Los patrones tricológicos, la cabeza se divide en 5 áreas, ¿verdad? Aquí está frontal, temporal, parietal, occipital y corona, y en total son 100 cabellos. Por zona son 25 cabellos para sumar el total de 100. Esto no es arbitrario, esto está estudiado. Hay muchísimos artículos científicos que demuestran que este sistema de muestreo es funcional, o sea que una representación de 100 pelos de una cabeza saca, digamos, características que pueden llegar a caracterizar, valga la redundancia, a esa persona, ¿verdad? O al dueño de esa persona. Bueno, aquí simplemente es para que lo vean un poquito más de cerca y mostrar. Uy, regáleme un segundito porque si no ahí sí estamos en problemas. Un momento. Hola, hola.
Ya no te escuchamos. Bueno, y ni te veo. Bueno, ya te veo. Se te fue la luz, se te apagó la compu, perdón. No te escucho. ¿Puedes prender tu micrófono? No, no te escucho. No, no te escucho. No, no te escucho. En un momento continuamos con la charla, por favor. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya te escuchamos. Ahora sí la Listo, escucho. listo. Perfecto, perfecto, gracias. Ahora vamos a ver otra vez. No me dio ni chance de ir corriendo por la... Listo, ¿ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Listo, Sí, listo, la veo. listo, gracias. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Lo de la manera en que nosotros guardamos los elementos pilosos, como todo esto del patrón tricológico, que obviamente pone aquí el nombre de la persona y siempre tiene que ir firmado, lacrado y sellado, ¿verdad? Por cuestiones de calidad. Dentro de lo que es una estructura macroscópica, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, eso es un análisis tricológico. Dentro del análisis, como ya hemos visto varias fases, esto es simplemente que hay que analizar toda la estructura, digamos, por fuera. Es importante saber más o menos el largo del pelo, la punta, la raíz, ciertos detalles que nos guían a nosotros y nos ayudan para la hora de hacer el análisis. También nos fijamos en cuestiones de colores, ¿verdad? De estructuras, de largos, del rizado, pero esta información es como muy simplemente para nosotros poder agrupar, digamos, ¿verdad? Los elementos pilosos que se nos van apareciendo, pero esto como información por sí sola realmente no aporta mucho. Ya les voy a decir la información que realmente sí aporta dentro del análisis. Es esta prácticamente. Nosotros nos basamos en todo el análisis, digamos, microscópico, valga la redundancia, en un análisis interno del pelo. O sea, nosotros tenemos que ver el pelo a nivel de microscopio para poder realmente ahí sí sacar información. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el pelo? Vemos toda esta información, la cutícula, la corteza, la médula, la raíz, la punta. Esto es muy técnico. Entonces, si alguien quisiera saber un poquito más al respecto, pues me lo pueden decir. Simplemente les quiero mencionar que cada una de estas cosas da una información, ¿verdad? Por ejemplo, la raíz es importantísima porque si la raíz tiene lo que llamamos nosotros células epiteliales, es súper importante porque sabemos que de ahí se va a recuperar ADN. Pero si no tiene, entonces ya tenemos que pensar que puede ser que no haya ADN nuclear, pero puede ser que haya ADN mitocondrial, ¿verdad? Y toda esa información es importante ofrecérselas a la sección de bioquímica, a la unidad de genética, que es realmente la que hace todos esos análisis genéticos, ¿verdad? Nosotros como biología
y que les quede claro, sobre todo la unidad de tricología, es un filtro. Nosotros lo que hacemos es decirle a la unidad de bioquímica, a los genetistas, de todos los pelos que recibimos, ¿verdad? Los cuestionados, cuáles son los importantes, ¿verdad? O sea, cuáles son los que vale la pena que ellos rescaten y que ellos traten de sacar el ADN de ahí. No podemos pasarlos todos porque es imposible. Como bien dije, el elemento piloso es súper abundante en una escena del delito. Podemos tener 1000, 3000, no sé, exageradas cantidades, y que pasar todo eso a que se les trabaje directamente una extracción de ADN es imposible. No solamente por lo caro que es, sino porque es absurdo. Imagínense que puede ser que les vaya un pelo de animal, ¿verdad? Entonces, ¿para qué invertir una herramienta tan cara como es el ADN para algo que todavía no ha pasado ese filtro? Entonces, nosotros con todo este análisis tricológico realmente hacemos un filtro. Esto simplemente es una imagen como más cercana de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Pero realmente esta información microscópica es la que realmente de interés, es la que realmente arroja información en un análisis tricológico. Esto es importante, ¿verdad? Yo siempre los pongo aquí como ejemplo. Vamos a poner los dos. Ahí están. Esto es, realmente yo puedo saber el origen de un pelo con solo hacer un análisis morfológico microscópico, porque yo me fijo en esta estructura que está a nivel interno de aquí, que se llama médula. En este caso, si ven, es una línea muy pequeñita que se encuentra en la parte interior. Esto es una médula clásica de un ser humano, pero esto que ven aquí, que parece como una mazorca de maíz, no sé cómo le dirán en cada uno de los países, esto es toda la médula, o sea que prácticamente aquí la médula no es una línea, sino que abarca todo el pelo. Esto es característico de una médula de un animal, de hecho de un roedor, digamos. Entonces, esto me hace a mí decirle o seleccionar y decir, bueno, este pelo para ADN no va, ¿verdad? Porque obviamente estamos con casos de asuntos donde involucra a un ser humano, ¿verdad? Estamos hablando de homicidios, de violaciones, de robos, etcétera, ¿verdad? Otra información que yo puedo sacar, además del origen, con solamente hacer un análisis microscópico, es la procedencia. Esto que ustedes ven aquí, esto que parece algo insignificante, nosotros le llamamos bucle. Esto se hace en los pelos y es característico de la zona púbica. No se encuentran en los cabellos, digamos, del área de la cabeza, algo como esto. Entonces, esto ya te hace pensar en una procedencia. ¿De dónde viene ese pelo? ¿De la cabeza o del área púbica? ¿Verdad? Eso ustedes dicen, bueno, a mí eso que me importa, ¿verdad? Porque yo lo que quiero saber es si el pelo es de Paquito Pérez. Pues resulta que muchas veces a los investigadores el hecho de decirle la procedencia sí les ayuda y sí les guía a dar más información. Sobre todo, por ejemplo, imagínense ustedes un caso de una niña de, por ejemplo, 2 años de edad o 3 años que ha sido víctima de abuso sexual, que se le encuentre un pelo así en su área genital o en su prenda de vestir íntima. Eso ya no puede demostrar una violación como tal porque no es el semen, pero sí dice que hubo un roce fuerte, grande con una persona y que se fue en una parte íntima, porque las niñas de 2 años no deberían de tener vello púbico, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa información, a pesar de que puede ser superficial, pues a los investigadores les sirve. Este es otro dato interesantísimo, que es un tratamiento cosmético. Muchas veces los tratamientos cosméticos son muy drásticos a la hora de verlo en microscopio porque se ven cambios como este, ¿verdad? El pelo definitivamente tenía este color oscuro y de repente hubo un cambio drástico de color. Esto es información también extra que en muchas ocasiones puede servirle al investigador y en otras ocasiones pues simplemente es información que está de más, ¿verdad? Depende de lo que el investigador ande buscando. Y eso también, eso son, digamos, enfermedades que se les hace, digamos, a algunas personas que sobre todo están, digamos, en ciertas, no sé, con cierto grado de nutrición o que tienen otras cuestiones de enfermedad y que son características también y que pueden ya ayudar a guiar la investigación en algún sentido, ¿verdad? Todo esto que les digo yo anteriormente es lo que uno saca de un análisis tricológico morfológico. Por ejemplo, vamos a ver esto. Esto del tipo de raíz, quiero que vean las fotos porque es muy importante que vean todas las fotos. Vamos a ponerle las 3 y después las comento. Las 2, perdón.
Esto es lo que yo les digo que es una raíz súper importante porque vean la cantidad de células epiteliales que tiene a su alrededor, ¿verdad? Esto es súper importante porque esto quiere decir que es muy exitoso o puede ser altamente exitoso para recuperar ADN. Y ahí sí, cuando yo recupero ADN de aquí, sí puedo decir que el pelo es de Paquito Pérez, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un análisis microscópico morfológico, sino que sí estamos hablando de extracción de ADN. Este pelo de aquí no tiene esas células epiteliales alrededor. Esto es posiblemente un telógeno y esto realmente a los compañeros de ADN les va a costar mucho sacar un ADN nuclear de aquí, ¿verdad? Casi que imposible, van a tener que tratar con ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial es más limitante en la información que da, ¿verdad? Porque como ustedes saben, es una información por la línea materna. Y además, el problema es que es difícil la extracción, ¿verdad? No es tan sencillo como el ADN nuclear. Cuando hablamos de un análisis dentro de la parte, seguimos hablando de análisis morfológicos, tricológicos, toda la información que les expliqué anteriormente es como las características que me dan a mí los pelos, ¿verdad? Con solo verlo al microscopio. Entonces puedo decir el origen, puedo hablar de la procedencia, puedo decir que está teñido, en fin. Pero también a la hora de yo tener un equipo como este, que es un microscopio de comparación, que se comparan los elementos cuestionados con los patrones al mismo tiempo, ya yo tengo que ver cosas como esta. Vamos a ir directamente a la foto, que es lo que yo quiero que veamos. Ok, esta es una foto real, tomada realmente de un caso. Si ustedes ven aquí, hay una pequeña línea en el centro que es la que divide el elemento cuestionado visto en un lado del microscopio y el elemento patrón visto del otro lado. Esto prácticamente, si ustedes lo ven, ustedes dicen, es idéntico. O sea, esto tiene que ser lo mismo que esto. Bueno, nosotros nos cuidamos un poquito más con las definiciones, ¿verdad? Y lo que decimos es si esa asociación de cuestionado patrón a la hora de verlo al microscopio es, digamos, por decirlo así, como positiva, ¿verdad? Si es positiva, quiere decir que la asociación se parece muchísimo. Aún no estamos diciendo que es la persona, ojo, no podemos, esto es un asunto, esto es una comparación, un análisis presuntivo, jamás podemos decir con 100% de seguridad, por ver esto quiere decir que este es el mismo pelo, no, porque recuerden que digamos, hay muchísimas variaciones dentro de mi mismo pelo, dentro de mi mismo cabello hay variaciones, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de compararme a mí con otra persona, a pesar de que tengamos características positivas. Pero a la hora de decir yo que esto en mi comparación es positivo, cuando llega a los compañeros de ADN, ellos son los que dirán, sí, efectivamente, tenía razón, ese es el pelo de la persona tal, ¿verdad? Esto es un pelo que yo paso para ADN, ¿verdad? O sea, yo le doy ese filtro. ¿Cuál es un pelo, digamos, negativo que yo sí no pasaría a ADN, digamos, a los compañeros de ADN? Es este. Esto es, por ejemplo, vean, son dos humanos, obviamente, porque son médulas, como les decía, muy pequeñitas y que son de poco grosor, pero a la hora de compararlo, vean que es el pigmento diferente, la distribución del pigmento diferente, la médula es diferente, el grosor es diferente, hay demasiadas diferencias. Entonces, esto es un pelo para mí de una comparación negativa, por lo tanto, yo no lo pasaría. No comparte las características suficientes como para hacer un pelo que sea analizable en la sección de ADN. Bueno, de esto son, digamos, todo lo que prácticamente le hemos hablado, ¿verdad? Hablamos un poquito de la definición del pelo, de los principios, de la evidencia y de los análisis, ¿verdad? Esto es como el resumencito que yo les tenía de la parte de tricología forense. Me faltó algunas consideraciones importantes, digamos, a tomar en cuenta. Yo no sé si tenemos aquí dentro de la charla policías, pero es muy importante que ustedes entiendan que el pelo puede dar información. Es esta parte primaria, ¿verdad? O sea, esta parte que estamos hablando del análisis morfológico, ¿verdad? No es un análisis de ADN. La parte que hacemos nosotros de biología, de dar características y todo, puede ser útil muchas veces si hay una hipótesis correcta del caso. Cuando no hay una hipótesis, a veces la evidencia, por más buena que sea, no pierde valor, ¿verdad? Pierde sentido. La recolecta del pelo tiene que ser inteligente. Ya no se permiten recolectas masivas. No tiene sentido que el policía entre a la casa y me haga un barrido de toda la casa. ¿Por qué? Porque ahí va a haber pelos de todo el mundo. En esa recolecta lo que está haciendo el policía es dificultarme a mí más bien el hecho de que pueda encontrar el pelo. Si se metieron a robar a mi casa, pero resulta que el señor no salió de la sala, solo recolecte pelos de la sala. Si me secuestraron en el carro
pero me metieron solo en la parte de atrás de la cajuela, ¿verdad? Y las personas andaban adelante, solo recolecte pelos de la parte de adelante del carro, ¿verdad? Cosas que hagan que la posibilidad de yo poder encontrar el pelo positivo y de pasarle ese pelo ADN sea grande, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos estos puntos que son las cosas más importantes que yo les digo, digamos, a los investigadores o a los policías o a los mismos fiscales o jueces. Esto es parte de lo que ya habíamos hablado y ahora sí les quiero rápidamente, porque creo que me he ido mucho tiempo, en la parte de la botánica forense que es más pequeñita. Realmente lo de la botánica forense es que funciona muy parecido porque son evidencias traza también que tienen que ver con el principio de Lockhart que ya les dije, que prácticamente la recolecta, excepto por la luz rasante, digamos, pero se recolectan de la misma manera, o sea, es bueno que ustedes usen pinzas si son pequeñitas, ¿verdad? Es como que comparten muchas cosas. Entonces aquí sí voy a ir un poquito más rápido. Bueno, la definición, como les dije, yo no quiero entrar en definiciones porque definiciones tenemos accesibles en todo lado. Pero bueno, aquí les dejo una por si la quieren leer. O de hecho, yo la presentación la puedo mandar si quiere Marvin, así como la tengo ahorita, o inclusive ver si la puedo descargar con movimiento y entonces para que la tengan accesible. Esto es una de las definiciones de botánica que realmente es muy sencillo. Es un elemento vegetal que tiene que ver con un hecho delictivo. Importante tal vez los objetivos, ¿verdad? Saber que la botánica forense pues tiene varios objetivos como estos, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Obviamente identificar una especie, digamos, a nivel puede ser una especie que esté metida en tráfico ilegal, puede ser una especie que esté protegida por ley o simplemente una especie que esté metida en toda una teoría de vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay un resto vegetal que se le adhiere a las prendas de una víctima de violación y nos puede dar la información de dónde fue que sucedió eso, ¿verdad? Porque puede ser que la víctima traiga restos vegetales en su prenda, pero que no sean clásicas, digamos, de la zona donde se le encontró y que diga, no, esta persona no fue abusada sexualmente aquí, sino que, ¿verdad? Trasladar realmente hacia dónde fue que sucedió el hecho. Muchas veces a ellas las tapan, no saben dónde van, de hecho es como el común denominador, ¿verdad? Que les tapen los ojos y las lleven al lugar donde las violaron, entonces ellas nos pueden ubicar el sitio. Entonces las plantas muchas veces te pueden ayudar a dar esta información. Bueno, perdón, ahí simplemente creo que habían algunas fotos. La idea es que las fotos obviamente fueran saliendo conforme yo iba avanzando en la charla de Prezi, insisto, pero bueno, no me dejó, lastimosamente no me dejó hoy Prezi, no sé qué fue lo que pasó. De hecho, nunca me había pasado. Con relación a la parte de especies tóxicas, esto es importantísimo porque en realidad a nivel de botánica forense, Costa Rica no entra en este tema. Estos son temas que normalmente se manejan pues, en España, en otros países, pero en Costa Rica todavía no hemos tratado con este tema. De hecho, Costa Rica en botánica forense está como muy centrado solamente a lo que es el poder de germinación de cannabis sativa, que es la marihuana, pero por ejemplo, detectar, por ejemplo, una zona que es bosque o una zona que ha sido manglar con identificaciones, digamos, taxonómicas en sí de la planta completa, pero poco se ha hecho o poco se ha podido avanzar de una identificación a partir de estructuras pequeñitas, ¿verdad? A partir de lo que nosotros llamamos la evidencia atrás. Se ha hecho poco. Ahora les comento un poquito de qué se trata el proyecto en el que estoy, como para que entiendan que quizás en un futuro sí podamos retomar esa pericia. El hecho de que Costa Rica no lo haga no quiere decir que no se esté haciendo en el mundo, ¿verdad? Entonces, la idea también de hablarles un poco de botánica es que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo en el mundo. Entonces, en el mundo en general se hacen muchísimas especies tóxicas porque hay mucha gente que muere por una intoxicación, ¿verdad? Entonces, pues, conozco muchos trabajos de España donde la persona llega por ejemplo, a hacerle una autopsia y de repente se encuentran con que no saben qué fue lo que pasó y resulta que tienen una planta por dentro. Aquí lo que le pongo son algunos ejemplos que no son de Costa Rica, insisto, sino que son de otros países. Aquí nada más es para que vean, digamos, pues un poco las plantas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Cada país tiene algunas. Costa Rica no quiere decir que no tenga especies tóxicas, claro que las tiene, pero es muy poco común verlas involucradas en una autopsia, ¿verdad? O en un caso delictivo, muy poco común. Entonces, por lo tanto,
Aquí están, ¿verdad? Ya habíamos hablado de lo que es identificación de una especie por consumo, que claramente es el caso, de, digamos, de consumo ilegal, como es la cannabis sativa, por ejemplo, o tráfico ilegal, como las orquídeas, ¿verdad? Perdón, las orquídeas están en especies protegidas, pero es importante hablar un poquito de todas las herramientas que pueden tener. Cuando hablamos de, a ver, estos son los estudios de diatomeas, que también en Costa Rica no se hace, a pesar de que existe muchísima gente que se encarga en esto, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, pero las diatomeas sirven mucho para dar información a personas que han sido con muertes de ahogamiento. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero las muertes en ahogamiento son dificilísimas de tratar porque no hay sangre, no hay fluidos, no hay pelos, ahí sí no hay pelos porque el cuerpo se ha lavado por completo. Entonces, una gran herramienta que la gente ha estudiado poco son las diatomeas que puede tener esa persona en el cuerpo, porque las diatomeas tienen estructuras específicas, se pueden identificar a nivel morfológico y nos pueden ayudar a identificar el tipo de cuerpo de agua donde la persona viene. Entonces, ustedes saben que el agua arrastra, ¿verdad? Pueden arrastrarse metros de metros de metros, ¿verdad? Y pueden inclusive llegar a otras zonas y uno dice, bueno, ¿dónde fue que lo tiraron, verdad? Fue aquí, o así. O inclusive saber si la persona murió antes o después de que la tiraron al agua. Eso también se pueden saber, ¿verdad? Es un estudio súper interesante que muchos países digamos, del mundo sí están muy avanzados. Por ejemplo, España está bastante más avanzado en todo este tipo de análisis. Bueno, ahí digo más o menos cuáles son las estructuras del cuerpo que se trabajan en una autopsia cuando tienen que ver con diatomeas. Estas son las diatomeas, las figuritas, ¿verdad? Como las ven ahí, son bastante bonitas, bastante llamativas, porque son fotos que se hacen con microscopio de barrido electrónico. En Costa Rica, ya les digo, esta área tampoco está, no se ha desarrollado, pero sí sé que es un objetivo general. Entonces, ahí les vuelvo a decir, ¿verdad? Y las vuelvo a mencionar para que ustedes vean cuáles son los objetivos de la botánica forense. Y aquí me parece que tenía, vamos a ver, en general, lo que nosotros decimos, así como les expliqué por qué el pelo es importante, por qué el pelo se encuentra en todos los casos delictivos, es pensar por qué la planta se encuentra en los casos delictivos. Bueno, porque la planta tiene una distribución, ¿verdad? La planta necesita distribuirse para poder extenderse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy fácil que ella tire, por ejemplo, semillas que se anclan al suelo, es muy fácil que ella tire semillas aladas, para pensar en su éxito de dispersión, ¿verdad? Las plantas necesitan tener esas adaptaciones especiales para dispersarse. Ella no piensa claramente en un caso de robo, en un caso de violación, pero indirectamente esas adaptaciones que ella tiene para un éxito de dispersión ayudan a efectivamente el caso botánico, porque si se pega a un conejo, se va a pegar a una persona, ¿verdad? Entonces, todo eso es súper importante y obviamente las plantas, al menos en Costa Rica y en la mayoría de países tropicales, existe una gran diversidad y unos diferentes tipos de hábitats o zonas de vida. Eso nos ayuda muchísimo porque entonces un elemento botánico que está relacionado a un hecho delictivo y es tan diverso, yo puedo decir con exactitud, por ejemplo, que una planta solo está en San José y descartarla, por ejemplo, de la zona de la playa o descartarla de la zona de montaña, ¿verdad? Y eso da mucha información en casos de botánica, sobre todo en traslados de víctimas o de cuerpos e inclusive en ubicar dónde está el sitio del suceso, ¿verdad? Eso es más o menos lo mismo. Aquí yo siempre pongo fotos para los que no son de por acá, porque exactamente no tengo conocimiento de dónde están las personas que nos están viendo, si todas son del sector de América Central, de Sudamérica, o si hay gente de Europa, o en fin, bueno, aquí les muestro, esos son 3 clásicos zonas de vida o hábitats que llamamos en Costa Rica, que cada una tiene plantas específicas, ¿verdad? En la parte esta de aquí arriba, ustedes pueden ver, eso es un manglar, ¿verdad? El mangle, que es el árbol, es característico de esa zona, necesita esas características anegadas, digamos, de mantenimiento de, ¿cómo se dice?, de que el agua esté una gran parte del tiempo ahí, entonces crece en esas condiciones. No me va a crecer nunca en otro tipo de parque, en otro tipo de zona, perdón. Este es un bosque de altura, que también esas hojas son famosísimas aquí en Costa Rica, se le llaman vulgarmente sombrilla de pobre. Usted no se va a encontrar una sombrilla de pobre en zonas bajas, tiene que ser en zonas altas, ¿verdad? Por encima de los, qué sé yo, unos 2000 metros sobre el nivel del mar.
Y este es un bosque típico nuboso, ¿verdad? Que es donde también hay altura, pero hay muchísima lluvia, ¿verdad? Es un bosque más bien, perdón, más bien bosque lluvioso, ¿no? Lo que llamamos tropical rainforest, ¿verdad? El clásico. Lleno de musgo, esto no lo voy a encontrar jamás yo en un bosque seco, ¿verdad? Entonces, toda esta información ayuda muchísimo a los investigadores para que ellos puedan estudiar esto que les decía yo. Otra parte importante son esto que dice acá de las estructuras vegetales adheribles. Vamos a ver un poquito qué es eso, que es otro éxito de la botánica forense en general, que les decía que Costa Rica lo ha dejado un poco de lado, porque, ¿verdad? Por cuestiones de calidad y todo eso, pues nos hemos centrado en cannabis y nos hemos centrado en otras, que esto en algún momento se retomará, pero que en Costa Rica no se hace y creo que es muy común a nivel de botánica forense. Todas estas estructuras son semillas o frutos que tienen estructuras adheribles especiales, sean picos, que llamamos nosotros espinas, o que simplemente vuelan, ¿verdad? Existen, que tienen ganchos. Todo esto, si ustedes se imaginan, ustedes dicen, bueno, si la planta tiene esto para poder dispersarse porque se va a pegar a un conejo, esto va a hacerse que se pegue a la prenda de un muerto, ¿verdad? Entonces, a la hora de que yo encuentre el muerto y vea todas las estructuras en el cuerpo y logre identificar la especie a través de esas estructuras, que sí se puede hacer, es complicado, pero sí se puede hacer, yo podría decir, no, jamás, esta persona aquí no la mataron, sino que la trasladaron, ¿verdad? Y esto, les repito, en botánica forense esto se da mucho. Estas fotos tan bonitas de por acá, voy a descargarlas todas para que las veamos todas. Son, la primera es un grano de polen visto en un microscopio de barrido electrónico. Ustedes dirán, ¿cómo es que se pega un polen si el polen no tiene nada? Pues si ven en esta fotografía y logran fijarse bien, hay como huequitos y hay picos. Eso hace que el polen se pegue a la ropa, se pegue a las fosas nasales o se pegue al pelo. Estas son evidentes, ¿verdad? Son espinas, y esta también, que son prácticamente lo que nosotros llamamos tricomas o pelos, ¿verdad? Que tienen muchísimas estructuras adheribles en las plantas. Eso también hace que se peguen. Bueno, aquí tengo más. Voy a descargarlas completos para verlas al final todas. Las de la línea de abajo, que son estas que están acá. Estas obviamente espinas, que es el famoso diente león. Esta, que es una muy famosa de un caso que yo tuve, de un caso real de botánica forense, que se le adhiere muy fácilmente a la ropa, se llama pega-pega. Esta que también se adhiere con facilidad, y aquí está de hecho el ejemplo de cómo se pegan, la cantidad que se pega dentro de una prenda de vestir. En este caso era un calcetín, una media. ¿Verdad? Esta gran pregunta que pongo aquí, ¿de qué depende el éxito de la adherencia? Pues depende prácticamente de dos grandes factores que los vamos a ver aquí. Del tipo de estructura, ¿verdad? Si es un pico, si es una parte alada, si es un hueco, ¿verdad? El tipo de soporte, o sea, ¿a qué se está pegando? Si se está pegando a una prenda de vestir como si fuera una lana, si se está pegando a un pelo, si se está pegando a una prenda pero que es más lisa, ahí se va a pegar menos. Y el tiempo del contacto, ¿verdad? Como les decía al principio del local, entre más tiempo y más duro se hace contacto, pues la posibilidad de que yo pase restos vegetales a la otra persona o al sitio, en fin, eso es mucho mayor, ¿verdad? Aquí volvemos al punto, esto es un grano de polen, es una belleza, yo las trabajé un poco cuando hice la tesis y realmente son estructuras hermosísimas a nivel microscópico. ¿Verdad? Entonces, esto también, ¿verdad? Porque las plantas son evidencias forenses, esto ya lo habíamos hablado, no sé por qué me volvió a salir. Y también en recolección y embalaje, aquí voy a pasar muy rápido porque es prácticamente lo mismo del anterior, solamente que obviamente cuando usted trabaja con plantas, la gente que es botánica, la gente que sabe de esto, hay unas cosas que se llaman prensas botánicas, que es lo que uno necesita cuando usted tiene la planta completa, ¿verdad? Entonces, obviamente, si usted tiene la planta completa, la recolecta ahí. Si usted tiene pedacitos de plantas secas, puede recolectarlas pues, en sobres de papel. Si tiene el fruto carnoso, un mango, un cas, ¿verdad? Cualquiera de estos, pues lo ideal es en un frasco con alcohol. En fin, depende de la parte de la planta, así será pues su recolección y su embalaje, ¿verdad? Aquí tenemos, a ver.
Lo de la identificación, ¿verdad? Los análisis, pues obviamente se hace identificación macroscópica. Yo veo la planta, utilizo guías. También hay identificaciones microscópicas. Son muy complicadas porque no les voy a mentir, no es fácil llegar a la especie de una planta a partir de una semillita chiquititita, ¿verdad? Eso es muy complicado. Hay algunas claves dicotómicas que están basadas en semillas o en frutos, que esas pueden ayudar un poco más, pero no todas las especies tienen eso. Entonces, es complicado llegarle a especie. ¿Cuándo es complicado llegarle a especie? A nivel, digamos, de un estudio morfológico, cuando usted no tiene la planta completa. Usted tiene la planta completa y usted puede ir a un herbario y si tiene mucha experiencia puede usar una guía taxonómica y le llega a la especie. Pero si usted tiene un fragmento de hoja de 2 centímetros cuadrados, una raíz, un pedazo de fruto, usted no va a saber qué es. Esa es la gran limitante que tiene la botánica forense cuando solo se hace una identificación macroscópica o morfológica o taxonómica, ¿verdad? Eso es un gran problema. ¿Cómo solventamos eso? Definitivamente con identificación molecular, ¿verdad? En plantas. Esto es más o menos lo mismo que les comentaba, solo que, perdón, tienen las fotos aquí. Simplemente estoy hablando de diferentes formas de planta, la planta completa, las hojas, en fin, ¿verdad? Esas son cosas que por lo general el botánico es lo que se fija para una identificación taxonómica a nivel de especie. Estas estructuras son las que les digo yo que son las más pequeñitas, ¿verdad? Que es difícil llegarle a identificación de especie a través de esto, pero bueno, eso se podría, esos son los estomas, esos son los tricomas, ¿verdad? Pero es complicado llegarle a especie por medio de estas estructuras, muy complicado. Aquí nada más voy a ir avanzando un poquitito por el tiempo y además porque quiero explicarles un poquito este tema de lo del barcoding, que es en lo que me estoy dedicando ahorita. Resulta que hay una manera de identificar molecularmente las plantas y los animales. Aquí solo hablé de las plantas en general, pero también funciona para los animales. El barcoding es una técnica que usted agarra un fragmento muy cortito de todo lo que es el ADN mitocondrial de la planta o del animal y puede identificar a nivel de especie. Tiene sus limitantes, tiene sus ventajas, pero sí es muy buena. En este momento, Costa Rica está en un proyecto piloto, totalmente una fase de experimentación. No ofrecemos la pericia todavía, pero estamos probando para poder hacer el salto y ya no quedarnos en una identificación morfológica, sino poder decir, ok, hacemos una identificación molecular a nivel de especie de plantas. Y ahí sí ya no importa si me viene la planta completa o me viene un fragmento. Eso es un proyecto, no les puedo hablar mucho de él porque realmente estamos todavía en pañales, pero sí por lo menos que sepan que Costa Rica va hacia eso, ¿verdad? En este momento no se ofrece, pero queremos llegar a eso. Creo que hasta aquí llegué, más bien ya me robé 5 minutos. Muchísimas gracias, de nuevo, mil disculpas por los problemas que hubo técnicos y también porque la presentación no se vio como yo la hice y con lo que yo trabajé para que la presentación se viera con movimiento. Son las grandes ventajas de hacerla con Prezi, no se lo recomiendo. Es muy bonito el sistema, pero te falla en cualquier momento y no logras descargar tu presentación. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si hay algunas preguntas. Doctora Barbosa, buenas noches. Buenas noches. Sí, Simón, me presento, Simón Garela, calle de Panamá. Actualmente estoy terminando mi carrera de instrucción sumarial en el de Panamá y laboro en el Instituto Penitenciario Panameño. Mi pregunta a la doctora es la siguiente, ok. Usted describe que la botánica es una rama de la medicatura forense en determinar, digo yo, los momentos en que la escena del crimen se puede examinar por el lugar y los hechos. Tuvimos hace años un acontecimiento, lastimosamente un poder de libertad, bueno, fue ultimado en lugar del patio por varios privados, pero lamentablemente compañeros no conocimientos de la materia tomaron varios machetes y limpiaron el lugar de la escena, ya contaminándola y quitando todo rastro de evidencia del mismo, como dice usted, para determinar mediante la botánica cómo fueron los acontecimientos en el lugar. Ahora, viendo eso, doctora, el acontecimiento ese, ¿cómo usted lo describe? Yo sé que una falla grande. Primero, limpiaron el lugar, movieron el cuerpo. Fatal. Prácticamente la evidencia fue borrada. Huellas, todo eso.
ok, las fallas que hubieron, lo que se pudo evitar, a manera de que ellos antes hubieran procedido. Doctora, ¿cómo fue, cómo pudiéramos, en su experiencia, el momento de la escena, doctora, cómo la ve usted? Claro, bueno, lastimosamente, definitivamente, si al momento de atender el sitio del suceso suceden esos errores, usted lo que está haciendo o lo que están haciendo es eliminar evidencia, ¿verdad? Entonces, la evidencia ya que llega al laboratorio, que llega a nuestras manos, pues ya sinceramente no te serviría. Si no hubieran hecho nada de lo que hicieron, ¿verdad? Sobre todo jamás mover el cuerpo, jamás limpiar la escena, y hubieran hecho una inspección del sitio del suceso pensando en todos los elementos biológicos que te podían haber servido, entre ellos pueden haber pelos, fibras, restos vegetales, fluidos, no sé. Si hubieran hecho un levantamiento de una manera, digamos, como vos mismo lográs identificar, de una manera más inteligente, pensando en las evidencias que te podían haber dado información, creo que pudieron haberle dado bastante información, muchas evidencias. Ya les digo, tendría que estar en el lugar, ver más o menos cómo era, qué fue lo que se perdió, ¿verdad? ¿Qué se pretendía establecer? Porque así como que no tengo mucha información, pero definitivamente los errores que suceden en los sitios del suceso borran evidencias biológicas sin lugar a dudas. Agradecido, doctora, por la Con, respuesta con y gracias muchísimo, por la intervención que usted tuvo esta noche. con mucho gusto y cualquier cosa consulta, somos países vecinos, hermanos, así que con mucho gusto cualquier cosa que tenga para que no vuelva a suceder eso me puede llamar. Ojo, doc. Así será. Cuídese. Hasta luego, igualmente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Que guste realizar alguna pregunta, por favor? Preguntas, aprovechen, por favor. Recordemos que estos temas que ha mencionado nuestra ponente el día de hoy, Rosana, es muy, muy importante para lo que nosotros realizamos en la investigación, por ejemplo, la tricología. Como lo ha mencionado prácticamente, siempre, 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 y es algo, es una regla prácticamente, que siempre se va a dejar indicios en nuestro lugar de intervención, en el lugar de investigación o la escena del crimen, como lo definan en cada país. Y esto de la tricología prácticamente nos ayuda muchísimo con fines de identificación y la aplicación en la investigación criminal y prácticamente en el derecho. Y con respecto a lo que nos menciona sobre la botánica forense, que es algo que muy poco conocido en muchos países, es también muy, muy importante. Un claro ejemplo, el día de hoy acudí a una diligencia en el monte y se encontraron diversos panoramas con respecto a la flora que se encuentra en este sitio, y definitivamente sí nos da muchos parámetros, ¿sí? Y esto nos ayuda prácticamente a poder determinar correspondencia sobre alguna determinada planta, por ejemplo, de lo que, como mencionaba también, de los mangles, que son muy importantes y que cada zona de mangle tiene sus características muy particulares, ¿no? Claro. También con respecto a esta parte de la botánica forense, la flora que se investiga en cuestiones penales tiene sus puntos muy específicos, ¿no? La palinología, que es el estudio del polen, la dendronología también, que es otra parte que nos mencionas también, que es el crecimiento de los árboles, los anillos que generan. Todo esto es muy importante en la investigación.
muy pocas veces se considera, pero realmente cuando conjuntamos todas las especialidades forenses en la investigación criminal, nos ayudan muchísimo a poder Claro. determinar el suceso en el cual estamos inmersos en esa investigación. Claro. De hecho, nada más quería agregarte, hubo un caso muy interesante que acudí en el 2017, pero todavía, de hecho, me piden que hable mucho de él, pero brevemente, es un caso, imagínate, un caso de violación de una niña menor de edad, donde lo único que había eran restos vegetales en sus ropas y en las ropas digamos, del sospechoso. La niña no tenía restos de fluidos biológicos, de semen ni nada, porque el sospechoso lo que hacía era obligarla a bañarse como en una especie de riachuelo que había en la plantación forestal después de los abusos sexuales. Entonces, también es importante no casarnos nunca con una sola evidencia. Nosotros no sabemos qué es lo que nos va a dar y que sí, que no. O sea, cuando estamos en el sitio del suceso, lo más importante es hacer una recolecta de una forma inteligente. Entonces, por dicha, en ese momento el investigador del OIJ me dijo, Rosana, ya no sé qué hacer, estoy como loco, me dice, porque no encuentro semen, y yo sé que a esa chiquita la violaron, que la violaron más de una vez, es una niña menor, ella no va a mentir, pero no encuentro absolutamente nada ni en él ni en ella. Entonces, cuando yo le dije, vea, mándeme las ropas, revisémoslas a profundidad, en las ropas tampoco había ni sangre, ni semen, ni saliva, encontramos, de hecho las ropas estaban mojadas, encontramos restos vegetales que se pegaban. De hecho, se llaman vulgarmente pega-pega, pero los restos vegetales eran muy característicos de una sola zona. Entonces, eso ayudó muchísimo a la investigación, mucho al fiscal, porque el fiscal atacó por ahí y efectivamente al final, para no cansarles con el cuento, el caso se fue a juicio, me llamaron a mí, fui a declarar por un caso de botánica forense donde solo eso había y al final al tipo le dieron lo acusaron, digamos, por violación porque ya empezaron a salir más cosas, ¿verdad? No voy a mentir y no voy a decir que solamente fue por la evidencia botánica, pero sí fue la evidencia botánica que ubicó el sitio del suceso y ubicó la relación que hubo entre el sospechoso y la víctima. Entonces, yo siempre les digo a los investigadores, no se casen con un solo indicio, no crean que por haber sangre ya esa va a dar y ya lo van a identificar. Muchas veces sí da, pero no minimicen aquello que también puede dar información, ¿verdad? Como los pelos, como los restos vegetales, en fin, ¿verdad? Que creo que es muy importante tener un amplio aspecto en el momento de tomar el sitio del suceso y de saber que en el momento yo no sé qué me va a dar, ¿verdad? No sé qué me va a dar en el laboratorio. No sé si esa sangre no está contaminada, no sé si tengo realmente semen, no sé si realmente hay saliva. Entonces, lo que ven mis ojos, si ven restos vegetales, si ven pelos y si obviamente están dentro de mi hipótesis, porque tampoco voy a recolectar basura, si están dentro de mi hipótesis, pues pensar en que es importante la recolecta. Si no se recolecta en el sitio, definitivamente se pierde. Sí, definitivamente, y sobre todo la parte final que mencionas ahorita, la interpretación de los indicios que encontramos en nuestro lugar de investigación o la escena del crimen, es muy, muy importante. Lorena nos hace una pregunta, al momento de tener una escena, ¿también es importante recolectar flora del entorno o solo las que se encuentran en el cuerpo? Indicios, restos encontrados. Dependiendo muchísimo del caso, pero por ejemplo, si vos ubicás el sitio del suceso, ¿verdad? Por ejemplo, si ubicás, perdón, el lugar donde la persona fue encontrada y digamos que fue encontrada en un bosque seco, no hace falta que vos hagas todo un inventario de la flora del bosque seco, simplemente anotás, bueno, esto es un bosque característico, un bosque seco. Si no sabes nada, pues obviamente llamas al perito para que el perito vaya a la zona y te haga como un diagnóstico del área. Muchas veces con solo ir al área ya uno sabe qué tipo de bosque es y por ende qué tipo de flora tiene. Pero lo más importante es recolectar la flora que hay digamos, en el cuerpo o en el sitio del suceso o en el carro o en las prendas, porque esas son las cuestionadas y esas son las que te van a ligar y a decirte efectivamente si son de la zona conocida, digamos, que es donde el cuerpo se encontró o si fue arrastrada.
Entonces, lo más importante son los cuestionados. Ya te digo, una vez que uno tenga identificado a nivel de especie el cuestionado, ir al lugar, hacer como una especie de inventario, inclusive viéndolo solamente sin recolecta, es más que suficiente. No sé si contesté la pregunta. Sí, tenemos otra pregunta que nos genera Giselle. El uso de las secuencias de ADN para el barcoding implica conocer las secuencias de ADN de las plantas. ¿Qué bases de ADN de plantas utilizan? Sí, las bases de ADN de plantas, me imagino que se está refiriendo a bases de datos de frecuencias de ADN, sí, de secuencias, perdón, de ADN. Hay dos grandes bases de datos a nivel mundial que son las que uno utiliza para comparar cuando se habla de la técnica de barcoding. Es el GenBank, que es una base de datos mundial cuya, digamos, alimentación principal o sede está en Alemania, y el BOLD System, que es una que se creó en Canadá. Entonces, prácticamente esas dos bases de datos son las que alimentan, por decirlo así, la mayoría de especies que hay a nivel mundial. No recuerdo el porcentaje de especies cuyo ADN ya está en esa base de datos. Esa es una pregunta muy importante. Sí hay un problema y sí hay una limitante si mi especie no está en esa base de datos. Eso sí es una limitante para la identificación. Entonces, a nivel forense, lo que hay que hacer o lo que se recomienda hacer es casi que armar su propia base de datos forense, sabiendo, por ejemplo, de antemano cuáles son las especies que son ilegales. Por ejemplo, cuáles son las especies que están en CITES. Si usted sabe cuáles son las especies que están en CITES, usted sabe que el talar cualquiera de esas especies es ilegal. Usted ya puede tener patrones. O sea, usted puede hacer la extracción de ADN de todas esas especies y conformar su propia base de datos. Aunque yo te soy sincera, hasta el punto donde yo he trabajado, de los mamíferos, por ejemplo, que también he trabajado con ellos, les voy a decir que casi el 90% están en las bases de datos. O sea, son bases de datos que llevan años alimentándose. Entonces, pues sí, puede haber una que otra especie que no esté, pero son pocas. Y en caso de que no esté, vos podés alimentar la base. No sé si me explico. O sea, yo puedo extraer la base de datos de algo que yo sé que no está y alimentarlo. Por decirles algo, el pantera. Voy a hablar de animales, pero también puedo hablar de orquídeas, por ejemplo. Yo busco, por ejemplo, la orquídea, la guaria morada, que está en peligro de extinción en Costa Rica. La busco en la base de datos. La secuencia de ADN no está. Entonces, ¿qué me toca a mí como forense? Encontrar un patrón, o sea, ir, agarrar la guaria morada, tenerla en mi mano, extraer ADN y subirla yo en la base de datos, identifico como guaria morada. Ya sé que la tengo ahí. No sé si me explico. Eso es una cosa un poco más compleja. Sí, tenemos otras preguntas. Nos dice Vianney o nos pregunta Vianney. ¿Qué tanto afecta a la matriz los tintes para cabello? Mucho, bastante. De hecho, hay tintes que son superficiales, que son los que las mujeres nos ponemos y se van quitando con las lavadas. Esos tintes son súper nobles y prácticamente no afecta ni la médula, ni el interior del pelo no lo afecta muy poco. Pero cuando usted hace por ejemplo, lo que llamamos nosotros una decoloración y después una tinción, que es lo que las mujeres se hacen para cambiarse totalmente un color. Digamos, normalmente si yo me pongo rubia, primero voy para que me quiten todo el color que tengo y después me ponen el otro color. Esos que son tinciones mucho más agresivas, eso sí daña muchísimo la matriz al punto de que muchas veces usted simplemente no logra ver nada del pelo. Y eso casi que es lo que nosotros llamamos una muestra no apta para análisis. A veces no se puede ver nada. Entonces depende de la agresividad del tinte. Ok, nos vuelve a preguntar Vianney si es posible establecer el grupo racial al que pertenece con el estudio de botánica o se necesita forzosamente el perfil genético. ¿Un estudio de raza de las plantas? Sí, seguramente. Sí, De yo especie, creo. quería saber. No, perdón, me equivoqué, perdón. Ah, diga, Estamos diga, hablando de diga. los elementos pilosos, disculpe. Ok. Ok. Sí, ok, sí, el elemento piloso sí hay una técnica que es por medio de un corte transversal que usted puede saber la raza.
¿verdad? La dividís en tres. Normalmente a nivel científico decimos si es negroide, caucasoide o mongoloide. En esas tres razas se puede distinguir, o grupos étnicos, como lo llamamos ahora correctamente, ¿verdad? Pero sí se puede hacer por medio de una identificación prácticamente también morfológica. Sí, Jorge nos pregunta, ¿qué pasa con los hongos? Supongo que debe ser uno u otro tipo de flora con ciertas características especiales, por ejemplo, en zona más húmeda. Los hongos son totalmente identificables también a nivel de especie y pasa igual que cualquier planta. Si usted tiene un hongo completo, usted puede perfectamente identificarlo. Hay expertos dentro del área de la botánica que están dedicados solo a la identificación de hongos. Hay claves dicotómicas, taxonómicas para identificación con hongos. Así que si usted tiene un hongo completo, usted podría llegar a una identificación a nivel de especie, ¿verdad? Obviamente teniendo los conocimientos propios, pero no cualquier biólogo te va a hacer esa identificación. Tiene que ser un botánico con una especialidad en hongos. Y si tiene un fragmento del hongo, o sea, no tenés el hongo completo, ahí sí definitivamente por la técnica de barcoding, por ADN. Ok, también nos pregunta Laura, ¿qué condiciones deben cumplir los indicios para la obtención de las secuencias? ¿Puede ser flora seca o en cualquier estado? Sí, a ver, la probabilidad de que usted vaya a extraer ADN con mayor éxito definitivamente son o las muestras frescas o congeladas. Son, digamos, las que dan ya mejores resultados. Pero eso no quiere decir que usted no lo pueda intentar con una muestra seca o una muestra disecada o una muestra guardada en alcohol. Usted lo puede intentar. En algunos casos se logra extraer y en otros no tanto. Donde está seguro, digamos, del éxito de la recuperación es cuando las muestras están o congeladas o frescas. Correcto. Son todas las preguntas, Rosana. Muchísimas gracias. Muy interesante toda esta parte que nos has mencionado. Es un mundo, sobre todo Sí. la actualidad para la investigación criminal es el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en ciencias forenses que Claro. prácticamente ayuda a la investigación, ¿no? Y a obtener buenos resultados. Y como lo mencionaste bien, no solamente una especialidad te va a dar un resultado, el conjunto de ellas es lo que va a fortalecer la investigación y es lo que prácticamente genera confiabilidad en todo lo que nosotros realizamos, ¿no? Exacto. Por cualquier cosa, cualquier duda que quieran, algo que se les quedó como que quieren preguntar más adelante o si les gustaría saber algún dato específico de mi país sobre el laboratorio, sobre el proyecto que tenemos en mano, mi correo electrónico es @poder en el centro judicial.go.cr. Cualquier cosa, si no te lo mando al WhatsApp y si los interesa, pues sí, lo vamos a publicar. Claro Listo. que sí. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias. Tenemos visitantes de Centroamérica, también del Caribe conectaron, y de Sudamérica y también de nuestro país, México, de 16 estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. El Colegio de Especialistas Forenses les agradece su participación el día de hoy. Rosana, muchísimas gracias y agradecido por tu participación el día de hoy. Sé que tienes una agenda muy apretada también y el miércoles vamos a hacerles la invitación, Rosana, sí, claro. De las conferencias WAFE. Claro, sí. Aprovechamos porque tenemos una especie de conferencia, digamos, un congreso internacional de la organización a la cual yo soy la representante en la parte de Costa Rica, que es la WAFIC. Y eso les podemos pasar toda la información, pero va a ser prácticamente el viernes que viene, el sábado y el otro viernes y el otro sábado que viene. Hay 2 sesiones en inglés y en español, están súper buenas. De hecho, yo voy a intervenir el viernes 29 con el caso de botánica forense precisamente que publiqué, les acabo de comentar de una manera muy rápida sobre lo de la violación.
yo voy a hablar sobre ese caso y hay muchísimos invitados y realmente vale mucho la pena porque prácticamente es gratis. Solo están pidiendo una donación para el asunto de la guerra de Rusia y Ucrania, porque obviamente la organización es más que todo europea, pero bueno, invitadísimos están y sé que a la presidenta, que es la doctora Ana Bárbaro, le va a encantar tener muchas de las personas que aquí están presentes. Así que invitadísimos están. Sí, así es. Vamos a publicar y les vamos a enviar junto con sus constancias, que son gratuitas, la liga para que se conecten. Un servidor estará el día viernes 22, dando también una pequeña charla para WAFE, y también quiero hacerles la invitación para el 7º Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y Seguridad Pública, que será en el mes de octubre en Acapulco, Guerrero, México. También les estaremos enviando la información. El Congreso WAFE será el próximo año, también en México, con la organizadora Ana, que es italiana. Estaremos ahí presentes y también les haremos llegar la invitación. No queda más que agradecerles, Ana, Rosana, perdón. Estaremos enviando tu constancia vía correo a todos nuestros participantes también, a nombre del colegio.